Muy buenas noches. Hoy dedicaremos dos temas a los maestros y a la reforma educativa. Empiezo con un asunto que trasciende lo educativo y va al dilema que se plantea en una sociedad cuando chocan dos derechos. En este caso está el derecho justificado, por algunas razones, de los maestros a protestar, a venir a la capital a expresar su punto de vista. Pero ese derecho, cuando se extralimita, como en mi opinión fue el caso al bloquear el aeropuerto, o en marzo de este año al bloquear la autopista del Sol, choca con otros derechos, el derecho que tenemos a la libertad de tránsito o al libre acceso a los lugares públicos. Es un choque de derechos muy difícil de resolver, por supuesto, y puede haber opiniones a favor o en contra, pero independientemente de la validez que tengan las posiciones de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de los diputados, los senadores, el Ejecutivo, organizaciones como Mexicanos Primero, está el hecho fundamental de que tenemos que encontrar una solución para conciliar esos derechos, porque de otra manera se privilegia a unos, en este caso a los maestros que durante 9 horas o más, 10, 12 horas interrumpieron el acceso al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, frente al derecho de quienes iban a ese aeropuerto para tomar un vuelo. ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿De qué manera se relaciona eso con reglas elementales de convivencia y de procesamiento de la disidencia y de la protesta? Pues es uno de los temas que creo que nos afectan porque México creo que es una de las capitales del mundo de la protesta, las tenemos todo el tiempo y ya va siendo hora que discutamos si se deben reglamentar, si se deben poner algunas normas mínimas que permitan conciliar esos derechos de los diferentes actores. ¿Qué tal, Sergio? ¿Y si no la resolvemos? Tú dices, tenemos que encontrar la manera. A lo mejor no la encontramos. Y a lo mejor la política de los siguientes años es una cadena de estos mismos hechos sin que se encuentre la manera de resolverlos, sino choque tras choque tras choque. Es interesante que durante muchos años, mientras el priismo estaba en su momento cumbre, podrías decir lo contrario. México es un país de las no manifestaciones. Realmente no se manifestaba más que cuando ellos querían y siempre en favor. Y ahorita, tengo la impresión, estamos pagando las cuentas de esos años, de los años dorados del priismo, del autoritarismo, y no vamos a encontrar la solución. Ese es mi pronóstico, espero equivocarme. Pero una posibilidad es que la política mexicana sea estar tratando de capear, administrar estos choques, pero sin encontrarles solución. Porque en realidad ya se venía discutiendo desde hace mucho tiempo, dice Sergio, eso es momento de discutir si reglamentar o no. Yo me acuerdo que eso lo estamos discutiendo desde hace ya varios años. Sí. Es decir, y eso se confronta en el caso de la capital con una claudicación que han hecho los gobiernos capitalinos de no aplicar, digamos, su obligación de mantener el orden público, de que se respeten los derechos de terceros, no en el sentido de suprimir o reprimir las manifestaciones, que son legítimas en cualquier democracia, sino que pasa que es lo más frecuente, cuando los manifestantes, los inconformes, violentan la ley afectando derechos de terceros y nadie mete las manos. Que esa ha sido la norma desde varios años atrás. Hay una claudicación. Es decir, el gobierno capitalino dice, yo no le voy a entrar porque entonces se puede haber heridos, muertos o lo que sea. Ante la dificultad de poder aplicar la ley de manera legítima sin reprimir, sin violentar los derechos humanos de los manifestantes, sin que eso te lleve a que pueda haber decesos, ¿no? Muertes, etcétera. Entonces, ante la dificultad de aplicar la ley de manera legítima, entonces se echan para atrás. Y de hecho, muy frecuentemente se maneja el concepto se confunden los conceptos de aplicación legítima de la ley con represión, como si fueran lo mismo, cuando la represión implica violación a los derechos humanos, violación a los protocolos, etcétera, ¿no?
pero no son lo mismo. Es decir, cuando alguien violenta la ley, la obligación del Estado es aplicar la ley de manera legítima porque está obligado ante la infracción de los otros. Pero eso no implica que se justifique la violación de derechos humanos. Entonces, ese punto intermedio no lo tenemos, es muy excepcional. Se aplicó en el caso de la carretera Acapulco, ¿no? Y salió bien el operativo. Pero son excepcionales las veces en que se ha aplicado la ley de manera legítima, de manera justificada, pero sin violentar derechos humanos y sin exceso de la aplicación de la fuerza. Otro enfoque que se le puede dar a esto, partiendo del planteamiento que hacía muy bien Sergio de la posibilidad de confrontación de dos derechos humanos, o de más de dos derechos, como es este caso, porque aquí se están confrontando no solo el derecho de manifestación que tienen los maestros de la CENTE, sino el derecho laboral que están defendiendo en el fondo para que persista un régimen laboral que está vigente. No lo quieren cambiar, sobre todo en dos materias, en la materia de qué es lo idóneo como profesor y laboralmente hablando, porque puede perder la plaza si no es idóneo, y la permanencia que está conectado con la idoneidad. Entonces son derechos laborales y de manifestación, pero por otro lado están los derechos del resto de la sociedad. Derecho al libre tránsito, derecho de la educación, que es el derecho humano, uno de los más importantes, que se está violentando constantemente, y no solo por los maestros de la CENTE, sino también del CENTE, cuando hacen paros, cuando no van a la escuela, etcétera, porque los niños, todos los niños tienen un derecho fundamental a la educación y le están interrumpiendo sus clases constantemente. Ahora estamos viendo una cosa dramática de última hora en las manifestaciones de este fin de semana, pero hay esta violación. O sea, se trata de varios derechos que están en confrontación. Ahora, yo sí difiero un poco de Lorenzo en el sentido de que no se pueda encontrar una solución o una conciliación de derechos. En muchos países y por distintas vías se hacen conciliaciones. Desde el Ejecutivo se hacen a través de reglamentos, a través de ordenación, incluso de protección de la policía a los manifestantes, pero con tal de que vayan en un carril, dejando otro carril para que circule la gente. Perdón, pero que consta que yo no dije en no general, digo aquí y ahora, bueno, no en general. Bueno, claro que se pueden conciliar. Que aquí y ahora se pueden conciliar, porque hay varias formas, y otra es la legislativa. Pero bueno, finalmente hay una tesis muy importante de un jurista alemán, especialista en derechos humanos, Robert Alexy, que dice que cuando los derechos humanos resultan inconciliables por las autoridades en acción, esto tiene que ir al último tribunal, al Tribunal Constitucional, y dirimir qué corresponde a cada derecho, qué puede hacerse. Y hay una cuestión fundamental de proporción. Esto que apuntaba, creo que muy bien Sergio, que es cuando se pasa un cierto límite, cuando hay una desmesura en el ejercicio de cualquier derecho, se puede caer en una arbitrariedad, que es lo que pasó este fin de semana. Y una enorme arbitrariedad al violentar incluso la salud, el patrimonio de muchas gentes, y claro, estaba el riesgo, que es un poco exagerado de parte del jefe de gobierno, decir que era o aplicación de la ley o derramamiento de sangre. Óigame, no es una disyuntiva. Puede usted aplicar la ley, puede usted sin derramamiento de sangre, sobre todo con la tecnología moderna, echarles un poquito de agüita para que se muevan y se sigan las negociaciones, pero que no violenten el derecho de tránsito, sobre todo cuando están afectando derechos muy importantes del comercio, de los hoteles, etcétera, o de los que están haciendo un trayecto internacional o nacional para cuidar su salud y no pueden llegar al hospital. Entonces tenemos teniendo la salud afectada, que es otro derecho fundamental. Hay aquí un problema. Bueno, primero acepto totalmente tu razonamiento, José Antonio, que no es un problema nuevo, tiene muchísimos años, pero la pregunta que me hago y que creo que vale la pena reflexionar es ¿en qué momentos y en dónde y con quién se tiene que empezar a aplicar el Estado de Derecho? Porque uno de los problemas fundamentales es la ocupación de los espacios públicos por todo el mundo. Y esto incluye, bueno, recordemos cuando el jefe Durazo cerraba
el viaducto o el periférico para usar sus coches de carreras durante el régimen de López Portillo, o Adolfo López Mateos, que hacía lo mismo para salir con su cochecito. Y con su rubia de categoría. Y con su rubia de categoría. Pero en los últimos años con la alternancia lo que hemos visto es una competencia entre todos los actores para invadir playas, manglares, bosques, espacios públicos para poner tiendas, para poner restaurantes. Es decir, no existiera al parecer ninguna preocupación por el espacio público. La llegada de los maestros a la capital saca a la luz un problema mayor, mayúsculo, de no aplicación de la ley en este terreno. De que en la capital, pero no solo en la capital, casi en ninguna parte del país, en ningún lado, se regula el derecho a la protesta, sino que se deja fluir libremente. ¿En qué momento y bajo qué condiciones tendríamos que empezar a conciliar estos derechos? Por supuesto que hay quienes van a decir, no, primero que protesten los maestros de la CENTE porque ellos sí tienen derecho al protestar por las reformas educativas como se plantearon, porque los engañaron los miserables los diputados y el gobierno que los mandaron a hacer protestas, foros, y luego no los tomaron en cuenta. Todo eso tiene razón, pero regresamos al problema fundamental. ¿En qué momento se concilian los derechos? Es demasiado pedir a los maestros de la CENTE, por ejemplo, que tomen en cuenta que no es lo mismo bloquear San Lázaro, que es un espacio de negociación política, que negar el acceso a un espacio público como es el aeropuerto. Hay una diferencia, me parece. Yo creo que lo que se ha discutido aquí es mucho la descripción de lo que ya todos sabemos. El punto es por qué. Que se violentan los derechos de terceros, sí se violentan. Que no deberían de violentarse, no deberían de violentarse. Pero ¿por qué estamos así? ¿Por qué estamos aquí? Porque los maestros podrán ser unos abusivos, pero no son unos idiotas. Si están usando esto, es porque encontraron un camino político interesante para ellos. Están arriesgándose un poco, quizá no mucho, saben que no va a haber una represión, o calculan que no va a haber una represión, así como Mancera lo dice. Entonces están decididos a ir por ese camino porque han hecho un cálculo político muy bien. ¿Y por qué llevan a ese cálculo? ¿Qué es lo que está fallando con el sistema? ¿Por qué se ponen las condiciones en que los maestros hagan esto? Porque fallaron otras cosas. ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Qué es lo que ha fallado en el proceso de hacer las leyes y de hacer las reformas? Eso es lo que deberíamos, a mí me parece que allí es donde deberíamos de enfocarnos, porque en lo otro yo creo que todo el mundo, hasta ellos han de estar de acuerdo. Oiga, usted está violando la ley, pues sí. ¿Y por qué? Lo hacen deliberadamente precisamente porque es un camino eficaz por los precedentes que tenemos de varios años atrás, en donde se pueden manifestar violentando la ley, afectando derechos de terceros para presionar de esa manera a los gobiernos, y cuando los gobiernos ceden, o sea, por un lado no se aplica la ley, es decir, no se aplica la fuerza pública, ¿no? para detener esas violaciones a la ley. Por otro lado, en muchos casos, los gobiernos ceden precisamente ante la presión que les genera el hecho de que se estén afectando a ciudadanos, de que se estén afectando el tránsito, digamos, al aeropuerto, al Congreso, etcétera, ceden. Entonces, pues ahí está el camino que otros grupos dicen, pues así igual. Pues claro que es políticamente pragmático eso. ¿Y por qué ceden en el caso de Mexicano y no supongamos que esto pasara en Estados Unidos? Pues esa es una buena pregunta. Aquí se ha dicho que desde el 68 quedó el trauma y de que por lo tanto siempre hay temor de parte de los gobiernos, o casi siempre, de no aplicar la fuerza pública en estos casos, porque entonces porque además las policías efectivamente no están preparadas, salvo excepciones, para no violentar los derechos humanos, etcétera, ¿no? Bien, pues como ven es un tema en el cual no hay acuerdo, pero reflexionen con lo que aquí dijimos esta semana, que habrá razones para hacerlo. Regresamos. Vamos a tocar en este bloque un tema conectado con el primero, muy conectado, que fue el más inmediato por las ocurrencias del fin de semana en cuanto a los bloqueos, los maestros y sus manifestaciones, y es el de la reforma educativa.
A mí me gustaría empezar con un planteamiento histórico y dar algunos datos de por qué es necesaria una reforma educativa. Creo que habría que empezar por decir que el Estado mexicano, el régimen político postrevolucionario, empezó a conceder una serie de derechos, empezando por los campesinos, porque la revolución fue una revolución campesina, a los cuales dotó de tierras y dotó hasta de armas para defender las tierras de los terratenientes y de las guardias blancas que se podían. Pero después se siguió con los trabajadores, dándoles una serie de derechos que fueron derivando poco a poco en privilegios, porque el pase automático en las normales, porque la formación tan pobre que se les dio en las normales a los profesores, hacía necesariamente que viniera un momento en que se iba a poner de manifiesto la bajísima calidad de la educación. Pero es un problema que ahora le está estallando al Estado mexicano, algo que dejó que se fuera corrompiendo, sobre todo a través de los gremios sindicales, de las entidades públicas como Pemex, como Educación, que es el valor superior de todos los que tenemos enfrente, el de proteger la educación de nuestros hijos, que es la posibilidad de que se desarrollen como seres humanos cada vez mejor. Vaya que se está violando algo aquí muy importante como derecho humano, si lo tomamos en serio. Y yo creo que hay que tomarlo en serio. La reforma educativa que se planteó a nivel constitucional y fue aprobada a principios de este año, en febrero de este año se aprobó la reforma constitucional, planteaba una serie de leyes secundarias. Primero, planteaba la necesidad de evaluar a los profesores. Y segundo, planteaba la necesidad de establecer un sistema profesional docente, que esta no fue aprobada. Fueron aprobadas las otras dos leyes secundarias que previenen la reforma y esta quedó como en stand-by, como se dice ahora, quedó en espera de que hubiera mejores condiciones, y que políticamente se explica porque no quieren que se les junte la manifestación del 8 de septiembre que promueve López Obrador con los problemas de los profesores y entonces se haga un movimiento nacional súper poderoso. Pero en fin, yo lo dejo aquí y después tendremos otras. Bueno, tú decías de históricamente, también cuál es en el origen la Revolución Mexicana, fue una revolución de la educación, fue tan importante o mejor todavía que la agraria, fue el lanzarse a hacer lo que no se había hecho en siglos. Tomar a los niños, sobre todo de las clases campesinas, a los más desprotegidos, y empezarlos a alfabetizar, a decirles, a que tuvieran conciencia de quiénes eran como mexicanos, como ciudadanos, etcétera. Fue un principio perfecto, pero luego viene el problema de la construcción del Estado, del régimen autoritario, y entonces se pone a los profesores en primer lugar. Su obligación más importante es apoyar al régimen. Y luego ya si tienen tiempo de darle clases a los niños, enseñarles aritmética y a sumar y restar, etcétera, qué bien. Pero el primero es el político, su deber político, ya como parte de las corporaciones que apoyaban al PRI. Ahora es cuando el PRI, porque es el que tiene la mayoría en el Congreso, señala, no, pues ya eso ya se acabó. Vamos ahora a pedirles calidad. Pero es otra vez es un problemón de no fácil solución. Se les va a pedir calidad cuando se les preparó para otra cosa y en otras circunstancias, y de repente así en frío es la operación. Pues miren que la OCDE dicen que estamos en la olla, que somos malísimos en matemáticas, en lengua, en ciencias. Eso es obvio. Entonces vamos a hacer la reforma educativa, pero ¿en dónde los van a dejar a esos millón y tantos de profesores que fueron preparados para otro sistema, en otras condiciones, y ahora se les pide la calidad cuando antes se les pidió la obediencia? La lealtad. Bueno, un matiz, ya tiene años el tema de la calidad educativa discutiéndose, es decir, se está insistiendo en la baja calidad, de que se tiene que haber una reforma, y la reacción de los maestros, esto incluye al CENTE cuando estaba el Bester Gordillo,
y de la CENTE, de ambos, era el rechazo, la negativa. No querían de ninguna manera someterse a mecanismos de evaluación. Ahora se queda sola la CENTE enfrentando a esos intentos de elevar la calidad. Y me pregunto si hay algo de razón tienen buenos argumentos en decir ¿y por qué solo nosotros? Si lo que quieren es despedirnos. Y tienen razón en eso, porque pensándolo bien, la evaluación debería ser una exigencia no solo para los maestros de primaria, sino también para las universidades públicas. Y las universidades públicas están fuera de la exigencia de someterse a mecanismos de evaluación. Sé que algunas universidades tienen mecanismos de evaluación, pero no forma parte de una exigencia legal de ninguna manera. Es por decisión interna. Entonces, una vez más, Ricardo Rafael en uno de sus textos decía que tenemos una reforma incompleta y mal hecha, la actual. Y tiene razón, pareciera ser la maldición que tenemos, o pareciera ser la inevitabilidad de toda reforma. Pienso en Estados Unidos con la reforma sanitaria o de salud. Pero el hecho es que ahora tenemos un conflicto que es la punta del iceberg de algo extraordinariamente complicado que abarca a universidades públicas o sistema público y sistema privado, que con algunas excepciones se caracteriza por su mediocridad y su baja calidad. Bueno, para vincular este tema con el anterior, yo lo que preguntaría, más allá del contenido de la reforma educativa en la parte de ley secundaria, que desde luego es discutible, desde luego se presta a muchos puntos de vista en relación con si es lo adecuado para los profesores, están siendo injustos o no, aquí se tienen que hacer tales reformas para, en fin, no ser excluyentes, si es legítimo o no las demandas de los profesores, es la forma en la que, de nuevo, la protesta puede afectar la reforma educativa, es decir, si la puede parar o echar para abajo eventualmente, porque ya vimos de alguna forma en la semana pasada que cerrar el Congreso y impedir que se lleve a cabo la sesión, que obliga entonces al Congreso a buscar una sede alterna, pero al mismo tiempo ceder a la presión y decir por lo pronto no lo vamos a discutir esto, irlo retrasando, no sabemos por cuánto tiempo, y eventualmente si se siente el presidente de que la movilización de los afectados echó para abajo esa reforma, que implica y que busca también algunos cambios y modernización, digamos, del sistema en términos de eficacia, de lo que ya se ha dicho, ¿no? Calidad, etcétera. Pues entonces los precedentes son, viene una reforma que pretende cambiar y mejorar las cosas, desde luego cada reforma siempre es discutible, pero estoy planteándolo en términos generales. Una reforma que quiere cambiar y hacer más eficaz en cualquier terreno, pero siempre hay grupos afectados, siempre. Si estos grupos afectados incurren en la presión directa, se viole o no se viole la ley, generalmente violando la ley, y ante ese temor del que hablábamos de los gobiernos en general, no solo el capitalino, de aplicar la ley porque incurren en represión y tiene un costo político, entonces echas abajo la reforma en ese esquema, pues nos quedamos estancados, porque cada grupo que sea afectado por las reformas puede incurrir en eso, y si tiene éxito, porque se van juntando precedentes, pues ahí nos quedamos. Sí, Hay Sergio, un segundo, como hipótesis, hasta pareciera que hay una especie de entendimiento tácito entre las diferentes fuerzas políticas constituidas y los poderes fácticos, o quien tiene poder, para utilizar un lenguaje de violencia y caer en el inmovilismo. Es como esas parejas que viven juntas con base en la agresión para no cambiar, porque no quieren cambiar. Sé que es excesivo, pero lo planteo como una hipótesis porque pasan los años, las décadas, los quinquenios y no logramos cambiar. Cuando estaban ustedes interviniendo, recordé un estudio reciente que ha publicado Gilberto Guevara Niebla, que fue subsecretario de Educación Básica y fue uno de los grandes líderes del 68, que plantea una de las cosas que nos quedó en medio del planteamiento histórico, Lorenzo, porque planteábamos las necesidades que tuvo la revolución, los privilegios que fue concediendo para protección política a las burocracias de los sindicatos, pero no los privilegios que fue concediendo a la masa profesoral que
descuidó por completo el Estado mexicano. Y dice Gilberto Guevara, plantea un cuadrito muy sencillo en donde se ve qué número de profesores había en el año de 1950, eran alrededor de 98,000 o algo así, y ahora pasaron a ser, en 2012, 1,800,000 y pico. ¿Y cuántos eran los alumnos? Eran 3,4 millones, los escolarizados en los distintos sistemas público y privado educativo, y pasaron a 35 millones. ¿Qué pasó en ese lapso? Dice Gilberto Guevara que entre 1960 y 1980, porque habría que decir que la educación tuvo calidad en nuestro país, en los años 50 todavía, cuando educaron a nuestros padres, tenía bastante buena calidad. Pero hubo dos factores muy importantes que señala Gilberto. Uno es el avance de las ciencias, que ya no pudo ser transmitido, que fue notable en las últimas décadas y que ya no fue transmitido a los maestros adecuadamente. Por eso estamos tan mal en ciencias, en matemáticas, en idioma, en lenguaje. Y también dice que el sistema normal fue completamente abandonado entre el año 60 y el año 80. Y hay una entrevista que cita Gilberto, donde dice que entrevistan a los normalistas y dicen, aquí no se conoce para nada lo que es la reprobación, aquí hay un pase automático pactado y todo el mundo pasa y sale. Claro, tenían que cubrir, y no se preocuparon ya de la calidad, de la evaluación, de la transmisión de conocimientos en las normales, que se multiplicaron de una manera brutal. Entonces, este es un tema que es central para una verdadera reforma educativa. Por eso está estallando lo que se sembró hace mucho tiempo. Y una cosa pequeñita, los profesores tienen, como muchas otras estructuras, en el número su fuerza. Hay otros poderes fácticos que detienen las reformas y que no se notan, no detienen el aeropuerto ni nada, y paseamos por las calles, etcétera, con el dinero. Sí, por ejemplo, las televisoras, los grandes poderes fácticos hacen exactamente lo mismo calladitos y tienen el efecto igual o peor. Entonces estamos entre las dos formas de hacer política, de esa política, de detener las reformas, los números o el dinero. Pero aquí criticamos a los poderes fácticos, esos poderes fácticos todo el tiempo también. Sí. Nada más que ahora el poder terrible del tiempo nos ha copado. Entonces nos vamos al siguiente bloque, no se vaya. Bueno, y si la reforma educativa está en riesgo, me parece que con mayor razón la reforma energética tiene problemas para pasar. En parte porque, según lo veo yo, el planteamiento que hizo, la iniciativa que hizo el PAN, porque en principio esa reforma, si implicaba cambios constitucionales como la implica la presentada por el gobierno de Peña Nieto, tendría que ser aprobada por PAN y PRI, más algunos de los otros partidos pequeños que están asociados con ellos, el Partido Verde básicamente, y les dan los números perfectamente en el Congreso para sacar la reforma constitucional. Pero aquí el problema que veo, de muchos, desde luego entre muchos, es que el PRI y el PAN no presentaron la misma reforma, la misma iniciativa. El PAN está exigiendo mucho más, o sea, va más allá de lo que Peña Nieto plantea, alejándose, digamos, del esquema actual. O sea, el de Peña Nieto se aleja del esquema actual, desde luego. El del PAN mucho más, es decir, plantea mayor apertura, mayores concesiones, etcétera, con lo cual le complican a Peña el que salga una reforma energética que implique cambio constitucional. Si ante el enojo de la izquierda por haber utilizado el gobierno la imagen del general Lázaro Cárdenas, al decir la normatividad vigente actual, la que se pretende que se mantenga en lo fundamental, no es de Cárdenas, es posterior. La de Cárdenas sí permitía la apertura al capital privado en algunos rubros, pero la actual no es de Cárdenas, como muchísima gente cree, porque así se ha manejado, así se convirtió ya en un mito, decir, actualmente lo que tenemos viene directamente de la expropiación y del general Cárdenas. Entonces, su estrategia es decir, no señores, la actual no es de Cárdenas, y lo que estamos haciendo nosotros se aproxima en alguna medida a lo que Cárdenas había propuesto, un poco como para reducir la resistencia que pueda haber entre muchos mexicanos a esta reforma. Entonces enoja a la izquierda porque, bueno, siente que se le está quitando, ¿no?, el patrimonio, digamos, del general Cárdenas,
sus posiciones, de todas maneras no iba a aprobar una reforma constitucional, ya lo había dicho, pero entonces ante eso Peña Nieto podría sentirse orillado a conciliarse o buscar la iniciativa del PAN. O sea, ¿hasta dónde el PAN puede ceder en su propia iniciativa para apoyar al gobierno y que tenga más probabilidades de salir una reforma de cambio constitucional, que es lo que los dos partidos quieren? Porque de lo contrario, en la medida en que Peña Nieto, lo que estoy diciendo es que en la medida en que Peña Nieto acepte irse hacia la postura del PAN para obtener los votos del PAN, la resistencia va a ser mucho mayor del otro lado. Y las posibilidades de que pase esa reforma se reducen dramáticamente. Yo creo que hay un asunto muy interesante en la comparación de las tres iniciativas que ahora ya tenemos presentes de reforma. La primera, la del PAN, planteaba la reforma a 3 artículos constitucionales, el 25, el 27 y el 28. Yo creo que el PAN va a poder ceder muy fácilmente en la reforma del 25, porque es la planeación democrática. Estaban vinculando estos dos. Todos ellos forman parte de lo que se ha llamado el capítulo económico de la Constitución, que integran el artículo 25, 26, 27 y 28 de la Constitución. El PAN va a declinar lo del apoyo al cambio del 25, pero va a sostener el cambio del 27 y del 28. El otro extremo es el del PRD, que ahora está reunificando Cuauhtémoc Cárdenas y tomando un liderazgo que vale la pena destacar, porque lo habían perdido en gran medida, y el liderazgo de la izquierda había pasado fundamentalmente a López Obrador. Pero ahora Cuauhtémoc Cárdenas presenta toda una iniciativa en donde no admite ningún cambio constitucional y dice, se está planteando el peligro de la privatización solo en el 27, pero lo más importante está en el 28. Y esto es algo que vale la pena porque poca gente lo ha estado analizando. ¿Qué es lo que dice el 28? El 28 es una prohibición a los monopolios, con una excepción. Los monopolios que se refieren a cuestiones de orden público, a entidades estatales, ¿verdad? Esos sí son permitidos. Por tanto, Pemex tiene el monopolio de toda la operación y puede ceder en parte a hacer contratos, etcétera. Pero el monopolio de la exploración, de la distribución, es del Estado. Eso es lo que le quieren quitar en el 28, señala Cárdenas, y entonces ahí hay un punto muy importante a discutir. Yo creo que el acuerdo va a venir entre PRI y PAN, desde luego ya está marcado, para cambiar 27 y 28, abriendo al sector privado la posibilidad de inversiones y muy particularmente esta anotación que es bastante sutil, porque es jurídica constitucional del 28, ¿no? Hay aquí una dimensión que incorporo, la calle. La calle en el sentido de la expresión de la sociedad de maneras que no son a través del Congreso, a través de las instituciones. Y en la propuesta de Cárdenas, que coincido contigo, súbitamente se convierte en un posible factor de unidad en torno a este tema en la izquierda. Lo que él está planteando es un referéndum, una consulta ligada, vinculatoria, para el 2015. Con lo cual altera totalmente el planteamiento que están haciendo el PRI y el PAN, porque aun cuando sea aprobada esa reforma a la Constitución, el llevar el referéndum al 2015, con las elecciones, con las elecciones, no solo paraliza, sino que da un instrumento de movilización para la izquierda que no estaba, mucho más poderoso que el que tenían hasta hace 2 o 3 semanas. Ignoro cómo el proceso de gestación de esta iniciativa de Cárdenas, pero más allá del contenido, me parece que es sensato decir, vamos a consultar a la sociedad. Y es astuto decirlo, vámonos al 2015, porque eso nos lanza a 2 años de campaña permanente sobre el tema del petróleo. Me gustaría saber cuál es la posición de Andrés Manuel López Obrador y Morena sobre este tema, en particular del referéndum. No lo conozco, no lo he leído, pero ojalá y sirviera como un factor de unidad entre las fuerzas de izquierda este tema. Es difícil, pero sería deseable. Ya que Sergio propone, veamos la calle, ¿por qué no vemos también la otra parte, fuera de México? Los verdaderos poderes están fuera. Es decir, es Chevron, es Exxon, esos son los que están viendo, bueno,
Y ahora, ¿cuándo entro? Y no están seguros de entrar, porque quieren la reforma, la del PAN es la que quieren. En el peor de los casos, no quieren algo más. Ellos quieren el control legal sobre los depósitos, porque lo otro no les satisface. Entonces, la idea inicial es, miren, vamos a cambiar esto porque nosotros ya no podemos, somos incapaces de perforar más allá de tanto, necesitamos mucho capital, Pemex es el triunfo de la corrupción, entonces vamos con ustedes, señores privados, que sí saben y que no son corruptos, son muy buenos para estos negocios. Y los privados dicen, pues es que no nos estamos conformando con lo que ustedes proponen, ¿eh? Esto, para que nosotros invirtamos, necesitamos más garantías. Están ustedes hablando entre sí, pero hemos sabido exactamente, nos han dicho ya qué es lo que quieren los privados, porque la promesa de Peña Nieto es clarísima. Una vez que esto se cambie, llegan las inversiones, va a haber cientos de miles de empleos, ni más ni menos. Creo que eso ya nos lo habían dicho antes. Si más, suena así como cuando López Portillo dijo que la abundancia la íbamos a administrar, y Salinas que con el TLC ya entramos al primer mundo, etcétera. Es otra vez la misma promesa, que no nos la cumplieron en el otro. Pero en este caso, la promesa es que van a venir las grandes, los que sí saben, el club de los verdaderos. Pero no nos han dicho si van a venir. Y uno lee el Economist de hace una semana y ahí dicen, pues no estamos tan seguros de ir, necesitamos más. Esa parte sería interesante. ¿Cómo vendrían? ¿Qué necesitarían para venir? Mira, totalmente de acuerdo con lo que planteas, pero ese es otro ejemplo de cómo los proyectos, los grandes proyectos de reforma, están siendo frenados por una realidad que no controlan los partidos ni el gobierno de la República, sino que tiene su propia dinámica. Esta para mí lanza toda la discusión hasta el 2015. Vamos a estar 2 años con esa historia de la reforma energética. No creo que lo vayamos a resolver antes del 2015. Sí, sobre todo por la posibilidad que planteaba Sergio, que plantea el propio Cuauhtémoc Cárdenas, de llevarlo a referéndum, en donde se requieren, si no mal recuerdo, cerca de 1.600.000 firmas, que en este tema, pues yo creo que fácilmente se pueden conseguir, es decir, entre toda la población que vota por la izquierda, pues tú le dices, oye, el discurso, ¿no? Van a cambiar la reforma, la Constitución al respecto, van a meter a los transnacionales, nos van a dejar sin toda esta idea de la soberanía, etcétera. Y creo que fácilmente se pueden reunir esas firmas para echar abajo la reforma constitucional. Es uno de los riesgos, de hecho, de la democracia directa, cuando efectivamente... o de las virtudes. De los problemas y virtudes, porque son las dos cosas, ¿no? De pronto también es un instrumento en el que te puedes paralizar una serie de decisiones que toma una representación mayoritaria. Pero problemas en términos de aprobar ciertas reformas estructurales, que si tienen mucha oposición, como esta es el caso, entre la población, pues no pasa. Si pasó en el Congreso, ya no pasa en el referéndum, pero esto efectivamente nos va a llevar muy probablemente a que esa reforma se desplace por lo menos 2 años. Y a ver si entonces se pueden limpiar la corrupción que hay en Pemex, vamos, estos 2 años. Eso tendría que hacerse, por supuesto. Que se lancen a limpiar la corrupción. A mí me intriga qué va a pasar entre las dos fracciones de izquierda, porque López Obrador dice no es necesario hacer ninguna reforma, hay que combatir la corrupción, punto. No sé qué lo va a decir el día 7 de septiembre, pero Cárdenas dice hay que cambiar estas 12 leyes, no hay que cambiar la Constitución. Entonces, no sé si ahí va a haber un punto de encuentro y de unificación o no, es una interrogante. Bueno, de todas maneras, los grandes actores están fuera. En este caso, quizá en el de los maestros no, todos están aquí adentro. En el de la reforma energética, claro, uno de ellos está fuera. Bueno, pero se nos termina el tiempo, regresamos enseguida al último bloque. Vamos a concluir este programa con algo que podría parecer de nota roja,
y que no nos corresponde. Sin embargo, desafortunadamente, resulta que la nota roja ahora en México tiene un altísimo contenido político. Y vamos a referirnos a un caso que en la Ciudad de México ha tomado una importancia central, pero es indicador de algo mucho más allá de la Ciudad de México. El caso de estos jóvenes que fueron secuestrados en pleno día en un bar que estaba abierto en el día, el Heaven After, y que de repente colocan a la Ciudad de México en una tesitura muy similar a la de otros estados en donde la violencia y el crimen organizado han hecho una presencia desde hace mucho tiempo. Aquí también estaban, pero se habían mantenido callados. Y en esta ocasión se llevan a 13 jóvenes. Mucho tiempo después, por fin, la Procuraduría General de la República nos dice, ya dimos con ellos. Están muertos, están decapitados, están en una fosa común en el Estado de México. ¿Qué significa eso para la política de la Ciudad de México y del país? Ahí hay un simbolismo geopolítico, porque los hechos suceden en la delegación Cuauhtémoc. La delegación Cuauhtémoc, para quienes no lo tengan claro, es la delegación en donde está el corazón de la patria, el corazón simbólico, el Zócalo, el Templo Mayor, la Catedral, el corazón financiero. Ahí están el mundo de la sede de las grandes empresas. Y es también la capital o el centro de distribución de drogas en el corredor La Roma Condesa. Ahí es donde se abastece el 500,000 de adictos que se estima tiene la capital. Curiosamente, el programa del gobierno federal para prevenir la violencia no incluía la delegación Cuauhtémoc. Se quedaba en Gustavo Amadero e Iztapalapa. Solamente. Después del Heaven After, incorporan rápidamente a la Cuauhtémoc. Porque si uno le da una lectura tomando como antecedente lo que sucedió en Morelia cuando avientan las cabezas, los jóvenes fueron decapitados, torturados, horrible. O lo que pasó en Monterrey, aquí estamos ante el hecho simbólico que significa que las guerras entre carteles han llegado a la capital. Y que han llegado independientemente de los discurso un tanto infantil de las autoridades capitalinas que dicen no es el crimen, no son las bandas del crimen organizado, sino son narcomenudistas. Ignoro cómo le hacen la diferencia, pero hay ahí un hecho mayor que no debemos minimizar porque estamos hablando del corazón mismo del país, simbólicamente. Sé que el país está en todos lados, en fin, pero en términos de la violencia, ya llegó a la capital. Bueno, llegó y además, ahora que se han desenterrado a los que están en esta tumba colectiva, en esta fosa común que describía Lorenzo, han ido con pruebas científicas mostrando quiénes eran estas personas. Uno de ellos es el hijo del principal, el jefe del cártel de Tepito. Otro de ellos es también conectado ya claramente con el narcotráfico. Se me va ahorita el nombre, pero acaban también de publicar los datos. Esto es lo que muestra con claridad eso que afirmabas, que las bandas están peleando entre sí, de que ese ataque al Heaven para llevarlos al infierno, from heaven to hell, es algo que hace una banda contra otra y los va a enterrar al Estado de México. No se sabe qué banda atacó a cuál, pero el Distrito Federal no es que estuviera ausente de narcotráfico. Lo que pasa es que la mayor parte del narcotráfico se disolvía o se distribuía muy ampliamente, se difuminaba y se perdía en el narcomenudeo. Porque ese es más difícil de capturar, porque no vas a meter a la cárcel a todos los que están metidos en ese corredor que tú apuntabas, etc. Y entonces ahora estamos viendo de que no es solo narcomenudeo, había cártel por detrás del narcomenudeo. Y estos están cobrando algún adeudo que no sabemos con los hijos de un cártel contra otro, ¿no?
Hasta ahorita se había mantenido, digamos, fuera la violencia de los cárteles y, como dice Sergio, este es el punto en el cual a lo mejor eso ya se perdió, por lo menos es un paso en ese sentido. No porque no hubiera, desde luego, consumo de drogas ni distribución de drogas de la capital, seguramente buena parte del consumo se concentra en la capital, el consumo a nivel nacional. Hay muchas otras plazas, en fin, Acapulco, etcétera, pero buena parte se consume aquí. No tiene que ver con el consumo, sino con los acuerdos, arreglos o quizá, digamos, la unidad de las policías, ¿no? Aquí en México, pues, o sea, la organicidad se atribuye a varias razones. Pero entonces en ese sentido yo veo como que la capital, frente a la violencia creciente en el resto del país, no en todas partes, pero cada vez en más zonas, del narcotráfico, como la capital me recuerda un poco Constantinopla conteniendo a los turcos, ¿no? Es decir, como que hay ha habido un muro de contención frente a la violencia del narco para preservar, digamos, una paz mínima dentro de la capital. Eso es lo que se puede estar rompiendo. Esto que pasó ahí puede ser el síntoma de que eso se está perdiendo, con lo cual, por lo menos para los capitalinos, porque quien no vive aquí podría decir, bueno, pues yo ya lo tengo aquí en Monterrey, en Guadalajara, pero para nosotros sí es algo preocupante, porque además ese tipo de violencia, en una concentración tan grande como es esto, como es la capital y los alrededores, puede ser devastador. Esto es un ejemplo de una de las debilidades, de las muchas debilidades del Estado mexicano. En un seminario que organizó Sergio Aguayo hace algunas semanas, se exploró esto de la violencia y hubo una explicación que es la única que puedo más o menos entender, una explicación perversa, durísima. ¿Por qué matan a 13 cuando los que buscaban aparentemente eran a 2? Es decir, se buscan a 2 y los otros 11, pues ahí se van, de una especie de pilón. Es que son tan brutales y tan brutos, o hay una lógica detrás de esto, una lógica impresionantemente perversa. En ese seminario, Sergio, tú te recuerdas que alguien nos dijo que sí hay una lógica en la brutalidad, en la tortura, en hacerlo público y en horrorizar a todos. Son muchos millones de pesos o de dólares los que están en juego. En otras áreas de la economía, esos millones están avalados por un tipo de documento que en última instancia, si alguien falla, se va a lo que tenemos de justicia y más o menos ahí se trata de resolver, poniéndole su dinerito, como sea, pero hay una autoridad. En este caso no hay nadie. Entonces, decía, es el sustituto del documento. Como no tienen documento, como no es una economía legal, pero es una economía poderosísima, más poderosa que mucha de la economía legal, entonces la brutalidad. La brutalidad es, tú me fallas, tú haces algo que no cumplas con lo acordado y el costo va a ser enorme. No hay juez que nos rija y además el Estado mexicano me importa un pepino. El Estado mexicano se va por el caño. Lo tengo comprado en una parte y en la otra le tengo un desprecio absoluto. Entonces voy a llevarme a los 13, los voy a torturar y los voy a matar para dar una lección a todos los que de aquí en adelante tengan que ver conmigo. Es una lógica impecable, implacable y brutal que habla tanto del narco como del Estado mexicano. Sí, pero eso es parte de la historia de la humanidad. Las ejecuciones, dice Foucault, eran públicas para educar docentes, al claro. público, para amedrentar, para que vieran lo que les podía pasar si rompían la ley o se enfrentaban a la voluntad del Señor que fuera. Y sí hay algo de eso. ¿No? Vamos, las ejecuciones que se dan en todo el país tan brutales tienen ese objetivo de lanzar una señal. Aquí buscándole más otro significado, es tal vez una señal que deberían tomar en cuenta las autoridades de la capital de su debilidad a la hora de investigar, porque pasó un mes y medio y no fueron capaces de encontrar una pista que los llevara a los cuerpos. Tuvo que ser la Procuraduría General de la República, el gobierno federal, el cual en otra investigación dicen realmente no sabemos porque faltan detalles, los que llegan
a ese rancho en donde alguien les dice que allí sepultaron a un grupo de jóvenes. Pero en todo caso lo que estamos viendo es un cambio en el cual de repente la capital, la policía capitalina deja de ser eficaz y la Policía Federal, que era muy ineficaz con Calderón, empieza, al menos la Procuraduría General de la República, a mostrar ciertas señales de mayor capacidad. Pero de que el panorama se está moviendo rápidamente en este terreno, sobre eso no pareciera haber ninguna duda. Y pues las condolencias a los familiares de las víctimas porque realmente es terrible lo que les pasó. Y lo que nos puede pasar, porque todo esto es un aviso sobre el futuro, espero que no, pero la brutalidad es un mensaje impresionantemente desagradable. Pero nos despedimos de ustedes y los esperamos la semana que viene en Primer Plano.